Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este martes 26 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Donald Trump promete que impondrá fuertes aranceles a los productos de México, Canadá y China en su primer día de gobierno. Veremos qué es lo que el presidente electo espera de sus principales socios comerciales. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, responde al anuncio de Donald Trump y señala que su país está preparado para responder con sus propios aranceles. Un analista nos explicará el impacto de estas posibles medidas. Además, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu respalda públicamente un acuerdo de alto al fuego con los terroristas de Hezbollah. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Comenzamos con esta información. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que en su primer día de mandato impondrá aranceles a los tres mayores socios comerciales de los Estados Unidos, Canadá, México y China, y detalló cómo aplicará las promesas de campaña que podrían desencadenar guerras comerciales. Trump dijo que impondría un arancel adicional del 10% sobre las importaciones de China, en lo que han sido algunos de sus comentarios más específicos sobre cómo implementará su agenda económica desde que ganó las elecciones del 5 de noviembre con la promesa de poner a los Estados Unidos primero. Y como lo vemos, Donald Trump ya está anunciando cuáles serán algunas de sus medidas una vez que se juramente como presidente el próximo 20 de enero. Para platicar sobre ello, está con nosotros el día de hoy Bianca Rodríguez, vocera en español de la campaña de Trump. Bianca, bienvenida. Un gusto tenerte aquí en el estudio con nosotros. Y quisiera empezar por preguntarte cuáles son algunas otras de las prioridades que tiene el presidente una vez que se ha juramentado. Bueno, son las mismas prioridades que él tenía como promesa de su campaña. Obviamente está el tema de la inmigración, de finalmente controlar la frontera, deportar a todos los criminales que se encuentren actualmente dentro del país y asegurar finalmente pues la seguridad de las personas, porque al final esa es una de las razones por las cuales millones y millones de ciudadanos estadounidenses, incluyendo dentro de nuestra propia comunidad latina, salieron a votar por el presidente Donald Trump. O sea, hay que recordar, ganó el voto popular, la primera vez en la historia que realmente esto sucede de una magnitud hacia un candidato republicano y está ganando por encima de sus resultados del 2016. Así que evidentemente, por más que digan, ¿verdad?, los diferentes medios que eso no es un tema de prioridad para nuestra comunidad latina, lo que ha demostrado es que sí, y en eso es lo que se va a enfocar en estos primeros 100 días. Y como tú lo dices, que obtuvo una cantidad récord del apoyo latino también. Así que esto es sumamente significativo, lo hemos comentado aquí en el noticiero. Ahora, lo que muchos se preguntan también, hemos visto ya las nominaciones, prácticamente está completo el gabinete de Trump. ¿Cuándo podrían empezar a verse oficialmente las confirmaciones de aquellos nominados que necesitan ser confirmados por el Congreso? Bueno, una de las razones por las cuales ya él está nominando a todas estas personas también prácticamente un tiempo récord es porque él quiere poder atravesarlos en el sistema, ¿no? Y en el proceso ya cuando comiencen en enero, esas primeras 2 semanas antes del 20 de enero, lo que él quiere es que ya se confirmen la mayoría, sino todos, para que él pueda comenzar a arrancar a trabajar el primer día que entra a la Casa Blanca y efectivamente pues implementar diferentes órdenes ejecutivas y hacer los cambios que se necesitan hacer en conjunto a los miembros que él quiere que permanezcan y que puedan pertenecer al gabinete. Y hablando precisamente de los nombramientos de gabinete, habíamos escuchado los últimos días de la campaña, ya previo a las elecciones, varias críticas y bueno, entre una de ellas, por ejemplo, Mark Cuban, el empresario, que decía que no se veía a Trump rodeado de mujeres inteligentes ni capaces. Y oh sorpresa, las nominaciones que hemos visto, digo, oh sorpresa para él, obviamente, ¿verdad? Me imagino que estará pensando de todas estas mujeres que Trump ha llamado ya en este momento para formar parte de su administración y seguramente las que seguirá llamando después. ¿Qué nos puedes decir de estas mujeres que ya figuran como parte de la administración de Trump? Bueno, que lo primero es que si verdaderamente fuera tan sexista el hombre, ¿ustedes creen que yo estaría en la situación y la posición en la que yo me encuentro actualmente, no? Así que comenzando por eso es que realmente él nunca ha sido todo lo que la gente lo ha tildado, lo ha criticado de ser. Nunca. Ha sido todo lo opuesto. Y al nombrar, por ejemplo, a Susie Wiles
como su Chief of Staff, o sea, la primera mujer en la historia de este país que tenemos a una mujer en ese rol. Y eso ya él está demostrando desde esa primera instancia, no, aquí, mira, y también, mira, vamos a hacer un énfasis, no se trata de que por ser mujer se ganó ese rol, ¿no? Exacto. Es que ella fue también líder, directora de la campaña entera para este hombre en el 2016 también, o sea, que tiene ya un récord establecido donde ha demostrado ser muy significante y que tiene la capacidad de tomar esta responsabilidad. Entonces, él está dejando demostrar, van a pertenecer más mujeres durante mi administración, a mi gabinete y a diferentes roles de liderazgo, pero no es porque son mujeres, sino porque son mujeres capacitadas, conservadoras, que son leales también a sus ideas, a lo que el cambio, la misión y la visión del presidente, de lo que él quiere implementar. Y eso es sumamente emocionante porque ya estamos notando la diferencia y el cambio tan drástico para bien. Así que Mark Cuban, sorry, pero todo lo que criticas de nosotros le está salpicando realmente. Así es. Y sabes que me gusta la aclaración que tú haces porque hemos entrado en una era en donde se busca llenar cuotas nada más, ¿no? Ah, si es mujer, ah, si es de minoría, ah, si es de tal color de piel. No, sino en realidad la gente que le han nominado hasta ahora, de verdad se nota que es por su capacidad. Una Elise Stefanik, Pam Bondi ahora, Tulsi Gabbard, Susie Wiles, como lo mencionabas, y seguramente otras mujeres más que irán formando parte y que todas ellas tienen una trayectoria de fortaleza, de capacidad, y la verdad es emocionante ver eso, y la verdad es refrescante también ver que no se nomina a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer o por llenar una cajita, sino que se escoge con un determinado perfil, y creo que eso hay que sobresaltarlo de esta administración. Totalmente, y con un expertise único que también va a contribuir efectivamente a hacer este país, ¿verdad? El lema famoso del presidente Trump, hacer este país nuevamente grande, seguro, asequible, económico otra vez. Y que es lo que la gente está esperando. Bianca Rodríguez, un gusto tenerte con nosotros en el estudio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por siempre tenerme. Y mire, retomando precisamente el anuncio de Trump sobre los aranceles más fuertes, la reacción de México no se hizo esperar. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, advirtió el día de hoy a Trump que nuevos aranceles no detendrán la inmigración irregular ni el consumo de drogas en los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. La mandataria izquierdista, al leer una carta que enviará el día de hoy al presidente electo, le propuso a Trump entablar un diálogo. Sheinbaum argumenta que la fortaleza económica de América del Norte radica en mantener la sociedad comercial. ¿Por qué ponerle un impuesto que le ponga en sesgo o que le ponga en riesgo, mejor dicho, no es aceptable? Causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo, agregó la mandataria en la carta. Y para analizar esta posible medida y su impacto en las relaciones México-Estados Unidos, hacemos contacto con Juan Iván Peña, profesor de Ciencias Sociales y presidente de México Republicano. Juan Iván, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Comencemos por definir cuál es el intercambio comercial entre Estados Unidos y México, Juan. Actualmente, Karina, hay un intercambio comercial de 740,000 millones de dólares en el agregado. Y México es superavitario en este intercambio anualmente por alrededor de 83,000 millones de dólares. Esto es, de los 740,000 millones que intercambiamos, México gana para sí 83,000 millones de dólares, Karina. Esa sería la cifra gruesa, más 45,000 millones de dólares en remesas que no son parte del intercambio, pero sí, digamos, se deben a esta relación bilateral. Juan Iván, ¿cómo impactaría a la economía mexicana si se imponen estas tarifas, estos aranceles del 25% anunciados por el presidente electo Donald Trump? En realidad, las políticas arancelarias traen más bien una ventaja a la economía norteamericana, porque gran parte de los bienes que nosotros exportamos a Estados Unidos proceden de compañías americanas instaladas en México en muy buena medida y otras que tienen que ver alrededor del 12% con materias primas. Entonces nos encontraríamos a que Estados Unidos impondría aranceles a productos que ellos fabrican, con una excepción, y me parece que es el énfasis, Karina. México tiene una balanza comercial con China
en la que pierde 80,000 millones de dólares. México le compra a China 90,000 millones de dólares y China solo nos compra 5,000 millones de dólares, lo que hace que todo el dinero que ganamos con Estados Unidos vayamos y lo entreguemos a China. Y me parece que lo que Estados Unidos está previniendo es evitar que México sea una suerte de puente entre la enorme cantidad de productos chinos baratos y de mala calidad que compramos y que pudieran exportarse a los Estados Unidos. Me parece que es como si yo trabajo para un personaje, me paga $10,000 al mes y yo voy con la competencia y gasto $11,000 al mes. Obviamente ofendo a quien me está dando mi ingreso fundamental. En este caso ofendo a los Estados Unidos al comprar estas cantidades enormes a China y convertirme en una especie de, digamos, puente para trasladar mercancías. Aunque no está clara la cifra de este traslado, lo cierto es que la enorme cantidad que México gasta en China debe preocupar en primer lugar a los mexicanos, Karina. Mira, me parece muy puntual lo que tú estás señalando, Juan Iván, y quiero que lo desglosemos un poco más allá, porque la reflexión que hace el presidente electo Donald Trump es, primero, que él va a tomar estos aranceles del 25% con México y Canadá para que hagan algo, primero, para frenar el cruce ilegal de fentanilo a través de sus fronteras y el cruce ilegal de personas, la inmigración ilegal. Y dice que hasta que eso se solucione, entonces podrá quitar esos aranceles o modificarlos. Lo que tú señalas, Juan Iván, me parece muy importante porque, como tú bien lo dices, está beneficiando a China. Sabemos que China no es muy buen amigo de los Estados Unidos. Sabemos que China ha tomado ya el comercio en México y en Latinoamérica y que esto es algo que disgusta de alguna manera al nuevo presidente como hombre de negocios y que lo ve injusto, como tú lo estás mencionando. Me parece interesante esta perspectiva que tú le das. Ahora, la pregunta es, escuchábamos hace unos segundos las declaraciones de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, en donde dice, a estos aranceles va a obtener como respuesta otros aranceles. Mi pregunta es, ¿está en México en posición de imponerle aranceles a los Estados Unidos o de dar ese tipo de respuesta? Mira, vamos a ponerlo tal cual es en números simples. Para Estados Unidos, estos 740,000 millones de dólares en intercambio representan el 19% de su intercambio global. Para México, estos 740,000 millones representan el 90% de su intercambio global. Esto quiere decir que la relación es muy dispar entre lo que impacta el corte fiscal al intercambio. Me parece que es más una posición política de la presidenta Sheinbaum que una realidad que tenga que ver con el intercambio. Esto es, si Estados Unidos impone aranceles, pues va a afectar la economía de México en términos relativos, pero servirá para que México deje de estar permitiendo el cruce excesivo de migrantes, controle su dramático, patético tema de drogas, particularmente en Jalisco y en Sinaloa, y luego encuentre una relación mucho más pareja, porque, insisto, quien está poniendo dinero, quien está dando dinero de más, quien está ganando en este negocio es México y quien pone el dinero es Estados Unidos. Entonces a México no le conviene en ningún escenario perder un cliente de semejante tamaño, Karina. Tiene que ver con economía, no con soberanía. Y esa sería rápidamente mi última pregunta, Juan Iván. ¿Qué debe hacer el gobierno de México? ¿Ha sido negligente México en el tema de la inmigración? ¿Qué es lo que reclama el presidente Donald Trump? ¿Realmente ha sido negligente México? ¿Pudiera hacer más? ¿Ha sido negligente en la cuestión del narcotráfico? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué debería de hacer el gobierno mexicano para fortalecer la relación con Estados Unidos en vísperas de la nueva administración? Mira, Karina, son temas muy distintos. En el tema migratorio fue Biden y no México el que cometió gravísimos errores. El presidente López Obrador, respondiendo a su amistad con Donald Trump, cerró la frontera. Y yo creo que esto debe reconocérsele a México. Sin embargo, el discurso norteamericano cambió. Biden abrió la frontera de una manera, yo diría, excesiva y mal operada, y entonces México no podía contener ante el casi llamado que hicieron los demócratas a que cruzaran la frontera. Entonces no se puede culpar a México del tema de migración, porque yo creo que ya hemos demostrado que lo hicimos bien y lo hicimos en acuerdo con Estados Unidos. En tanto al fentanilo, yo creo que simplemente no hemos hecho nada. México tiene estas zonas controladas por el narcotráfico, es un estado casi desaparecido en muchas regiones, hay prácticamente un estado de guerra en muchas regiones del país, y yo creo que las instituciones mexicanas están rebasadas, y los Estados Unidos tienen que ponerse muy serios para saber cómo ayudan a solventar este problema, porque en México se ve con un color distinto al narcotráfico. El Estado, insisto, está rebasado, probablemente pudiera retomar la iniciativa, pero gran parte del Estado está infiltrado y cooptado, Karina.
Entonces no es un asunto que se vaya a resolver solo con presión. Necesita además haber apoyo e inteligencia en el tema. Claro, estrategia y yo creo que una estrategia conjunta entre ambos países tiene que ser definitivamente. Juan Iván Peña, como siempre, un gusto tenerte con nosotros en Voz News. Gracias. Al contrario, no estar contigo. Y en más información, el alcalde demócrata de Denver, Mike Johnston, dijo recientemente que estaba dispuesto a ir a prisión por su oposición a las políticas fronterizas de la administración Trump. Por su parte, Tom Homan, candidato del presidente electo para ser el próximo zar de la frontera, respondió que está dispuesto a enviarlo allí. Veamos lo que dijo durante una entrevista de Sean Hannity en Fox News. Look, me and the Denver mayor, we agree on one thing. He's willing to go to jail. I'm willing to put him in jail because there's a statute. It's Title 8 United States Code 1324 III, and what it says is it's a felony if you knowingly harbor and conceal an illegal alien from immigration authorities. It's also a felony to impede. Homan expresó que tienen que proteger este país y salvar vidas. El presidente Trump ha sido claro: queremos concentrarnos en las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Me resulta difícil creer que un gobernador diga que no quiere que se eliminen las amenazas a la seguridad pública de sus vecindarios, señaló Homan. Y por otra parte, el Departamento de Policía de Nueva York está poniendo más esfuerzo para combatir al Tren de Aragua por reclutar a niños migrantes para cometer delitos en la ciudad. La investigación se da en el contexto de una delincuencia juvenil en aumento, la cual preocupa tanto a los vecinos como a las autoridades en la ciudad de Nueva York. De acuerdo con el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, ya identificaron a 39 miembros de la mencionada pandilla venezolana involucrados, así también a otros 4 miembros de un subgrupo llamado Little Devils de la calle 42. No tenemos huellas dactilares ni fotografías de ellos en nuestros archivos. No tenemos antecedentes penales sobre ellos. Intercambian sus documentos de identidad. No tenemos forma de rastrearlos ni de saber quiénes son cuando ingresan al país, añadió el oficial. Y mire, para que se dé una idea, los delitos cometidos por inmigrantes ilegales le han costado $166.500 millones a los Estados Unidos. Esto es lo que determina un análisis del Real Clear Investigations con los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Justicia del Departamento de Justicia. Desde el 20 de enero de 2021 y de acuerdo con el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, se estima que más de 10.3 millones de extranjeros inadmisibles ingresaron al país, lo que representa un aumento del 200% comparado con la administración Trump. La evidencia deja un hecho ineludiblemente claro. Esta crisis fue intencional desde el principio y todos sus desastrosos impactos fueron evitables e innecesarios, es lo que se determina en este estudio. Y mire, Walmart da marcha atrás en su agenda progresista. La compañía informó que revertirá varias de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. Por ejemplo, se supo que la empresa no renovará un compromiso de 5 años para un centro de equidad racial establecido en 2020 después de la muerte de George Floyd a manos de la policía. Además, dejará de participar en un índice de derechos LGBT. En materia de raza o género, la compañía ahora no dará un trato prioritario por esas razones. De igual manera, Walmart confirmó a la prensa asociada que no enviará productos de temática transgénero dirigido a menores de edad. La compañía supervisará mejor los productos que venden sus mercados de terceros para asegurarse que no incluyan productos sexuales y transgénero dirigidos a los menores de edad. Así nos vamos a la pausa. Israel firma un acuerdo de alto al fuego en Líbano. Los detalles de esto y más al regreso de la pausa. Pero antes le recordamos que Voz News y todos nuestros contenidos ya están disponibles en Roku TV, Apple TV y también Fire TV. Vaya, ponga la palabra Voz y encontrará nuestros contenidos. Y si aún no lo ha hecho, descargue el app de Voz en su celular. Recuerde, es gratis y le da acceso a contenido ilimitado y sin censura para usted. Quédese que ya volvemos con mucho más de Voz News. Gran victoria para el presidente Donald Trump. Ayer fue aceptada la solicitud del fiscal Jack Smith para desestimar el caso en contra del presidente electo por supuesto fraude electoral. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos cuenta más sobre la decisión de la juez a cargo del caso. Vanessa. Se ha cerrado un nuevo capítulo en la historia de acusaciones y casos en contra del expresidente y presidente electo Donald Trump. Ayer, la jueza federal Tanya Chutkan ha desestimado todos los cargos en contra del presidente Donald Trump en el caso por supuesto fraude electoral.
Ayer en la mañana, el fiscal Jack Smith presentó una moción para retirar 4 cargos de delitos graves en contra de Donald Trump por supuestamente haber intentado revertir los resultados electorales del 2020. La jueza federal acá en Washington concedió a Smith la moción para desestimar el caso tan solo horas después de que fuera presentada. En su decisión, la jueza dijo lo siguiente: el gobierno explica que busca desestimar este caso de conformidad con la política y el precedente del Departamento de Justicia. Esta corte, por lo tanto, le concederá al gobierno el permiso para desestimar este caso. Hay que resaltar que cuando la jueza habla del precedente del Departamento de Justicia y la política del Departamento de Justicia, se refiere a esa política de no acusar ni procesar a un presidente en funciones, que es la razón principal por la que el fiscal Jack Smith ha decidido presentar esta moción. Sin embargo, es importante señalar que la desestimación de este caso se hace sin prejuicio, lo cual quiere decir que si el fiscal Smith quiere volver a presentar este caso, podría volverlo a hacer, pero después de que el presidente Donald Trump termine su periodo en la Casa Blanca. Gracias, Vanessa. Y ahora nos vamos a California, y es que se ha estipulado una nueva fecha para que los hermanos Eric y Lyle Menéndez tengan la posibilidad de que se reduzca su sentencia. Un juez dijo que será a finales de enero cuando se escuchen los argumentos en este caso. Pasamos con Fernando Mejía, quien estuvo presente durante esa audiencia y nos tiene los detalles. Fernando. No se permitieron ni cámaras ni audio durante la audiencia. Los hermanos se escucharon vía telefónica, no participaron en este proceso. Al finalizar, el abogado de los Menéndez dijo que estaban listos. La audiencia programada para el 11 de diciembre fue pospuesta para enero 30 del año entrante. The first time that Lyle and Eric have... Garragos dijo que era la primera vez que los hermanos vuelven a estar en una corte. El juez dijo que por respeto al fiscal entrante movería la audiencia para fines del mes de enero. Durante esta breve audiencia se permitió el testimonio de 2 familiares de los hermanos, la hermana de José y la hermana de Kiri Menéndez. Ambas dijeron al juez que los hermanos ya habían cumplido suficiente tiempo en la cárcel y que deberían dejarlos libres. No comments. La familia al llegar no quiso hacer comentarios. El abogado de los hermanos, Mike Garragos, ante los intentos de la prensa por unas palabras, se metió a toda prisa al edificio de la corte. Un caso que despierta mucha curiosidad. Solo 16 personas del público tendrían acceso a la audiencia. Desde muy temprano comenzaron a llegar para sacar un boleto del sorteo a estos preciados lugares. Es interesante a ver lo que va a pasar hoy. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Otros querían entrar por motivos de educación. He He estudiado el caso y es algo que me interesa porque creo en la justicia, nos dijo este estudiante de leyes. Las tías que testificaron ante el juez este día después hablaron con los medios de prensa diciendo que ninguna persona debería pasar los abusos que sus sobrinos pasaron y que era tiempo de dejarlos en libertad. El juez Michael Jessig le dijo a ambas partes, tanto fiscalía como defensa, que deberían tener todo listo el 17 de enero para la audiencia del 30 de enero. Se espera que esta tenga una duración de 2 días, una audiencia que podría dejar en libertad a los hermanos Menéndez luego de 3 décadas en prisión. Fernando Mejía, Voz News, Los Ángeles, California. Gracias, Fernando, por este reporte. Vamos a otros temas. La confianza de los consumidores en Estados Unidos volvió a crecer en noviembre, aunque menos de lo esperado por los mercados, en particular debido al aumento del optimismo de los estadounidenses respecto al mercado laboral. El índice que mide la confianza de los norteamericanos en la economía del país aumentó hasta los 111.7 puntos frente a los 100.6 puntos del mes anterior. Estos son datos revisados ligeramente al alza, según la encuesta mensual del Instituto Conference Board publicada el martes. El alza es, sin embargo, menor de lo previsto por los analistas, que esperaban que el índice llegase a 113 puntos, según el consenso del sitio especializado briefing.com. El Gabinete de Seguridad Nacional de Israel aprobó un acuerdo de alto al fuego en Líbano, donde Israel libra una guerra abierta con el grupo terrorista de Hezbollah. Sobre esto, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la duración del alto al fuego depende de lo que suceda en Líbano, agregando que en pleno acuerdo con Estados Unidos, Israel mantiene una total libertad de acción y que si Hezbollah viola el acuerdo e intenta rearmarse, lo atacarán, señaló Netanyahu.
Y mire, el ejército ruso anunció este martes que Ucrania lanzó en los últimos días otros 2 ataques contra su territorio utilizando misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos. Esto según el Ministerio de Defensa ruso. Las fuerzas ucranianas atacaron el 23 de noviembre instalaciones en la región fronteriza rusa de Kursk, cerca de la aldea de Lotarevska, 37 kilómetros al noroeste de la ciudad de Kursk. Y el 25 de noviembre lanzaron otro ataque contra el aeródromo de Kursk-Vostochny. El ministerio reconoció que varios misiles alcanzaron sus objetivos e informó que 2 soldados rusos resultaron heridos y uno de sus radares fue dañado. Quédese con nosotros, ya regresamos con el panel de analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Ya volvemos con más de Voz News. Como le informamos, el presidente electo Donald Trump promete que impondrá fuertes aranceles a los productos de México, Canadá y China en su primer día de gobierno. Para platicar más a fondo de ello, vamos con nuestros analistas. El día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Esto ha causado ya muchísimas reacciones, ya se veía venir y ahora se confirma de una manera un poco más específica. Comencemos por qué Trump anuncia una medida tan drástica. En el caso de Canadá y de México va a haber una imposición de 25% a los aranceles. Sabemos que son 2 de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Y comienzo contigo, Alfonso. Bueno, hay que ver si al final impone estos aranceles, ¿verdad? Estas tarifas. Yo creo que es una amenaza bien calculada para que estos gobiernos fortalezcan sus esfuerzos para combatir la migración ilegal y el tráfico de drogas, particularmente del fentanilo, ¿no? En el caso de México, pues estamos viendo cómo caravanas se están formando. Durante los pasados 4 años lo hemos visto, caravanas de personas transcurriendo el territorio mexicano para llegar a la frontera sur y nadie los para, nadie los devuelve a sus países de origen. Entonces el mensaje es claro: si ustedes quieren tener una buena relación comercial con nosotros, van a tener que colaborar para parar la migración ilegal y para parar el tráfico de drogas. La gran parte del fentanilo está viniendo a través de la frontera sur. En el caso de China, los está advirtiendo de que les va a imponer una tarifa adicional de 10%, porque China continúa fabricando. En China se manufactura la mayor parte del fentanilo, se produce la mayor parte del fentanilo. Entonces le envió un mensaje claro que si no toman acción para reducir esa producción, pues le va a imponer estas tarifas. Yo creo que esto es parte del proceso de negociación al cual estamos acostumbrados. Lo vimos en la primera administración Trump. Trump le gusta negociar de esa manera, de una posición de fortaleza. Vamos a ver si al final impone estas tarifas, pero envía un mensaje claro de que tienen que cooperar para reducir el tráfico de personas y el tráfico ilegal de drogas. De alguna manera es un mensaje, como lo mencionas, fuerte de cero tolerancia por parte de Estados Unidos. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues a mí me preocupa el resultado que esto pueda traer, porque a mí me parece que imponer tarifas tan altas obviamente va a perjudicar a la gente y va a subir los precios. Es decir, si esto termina solucionándose con un Trump que logra asustar a sus compañeros presidentes, y esto se soluciona incluso antes de que se puedan poner esas tarifas, pues diríamos que muy bien, y otra vez aplaudiríamos al presidente de Comercio Internacional, que yo particularmente, que creo en la economía libre, no quisiera ver. Y también acá hay una cosa importante, y es que Claudia Sheinbaum no es López Obrador. Esta señora para mí es una socialista de verdad de manual, y yo a ella no la veo tan dócil como López Obrador. Entonces pues habrá que ver, pero dependiendo de cómo se vaya solucionando esto, pues podemos aplaudir al presidente Trump o ver de pronto una nueva era en el comercio internacional que yo particularmente no quisiera ver. Vemos, de hecho, la respuesta de la presidenta de México, en donde dijo que, bueno, que México va a responder también con aranceles a Estados Unidos. Ahora, a mí me llama la atención su respuesta. No sé si en realidad esté en una posición de responder de esta manera. ¿Cómo lo ves tú, Orlando?
México no se puede dar ese lujo. Quizás Estados Unidos pueda hacerlo con un costo alto, pero si hay un país que no se puede dar ese lujo, y sobre todo en estos momentos, es México. Nosotros vimos cómo fue la relación de Trump con López Obrador. López Obrador, también un socialista dogmático, con su lucha antiimperialista, terminó metiéndose en cintura, terminó bailando a la música que le tocaba a Trump. Ahora, a mí no me gustan los aranceles en general, ¿no? No creo que sean una medida económica que permita como tal un libre comercio entre las partes, pero hay que considerar que esta no es una medida que toma Trump en términos económicos. Esta es una medida política, se trata de una medida de política exterior. Y en ese sentido, como dice el fondo, a una nueva realidad. Entonces yo sí creo que Trump sabe cómo funciona el mundo y sabe que estas medidas al final van a terminar llevando a los aliados o potenciales aliados comerciales a hacer lo que le conviene a Estados Unidos. Me parece muy... Hay una cosa que no estoy de acuerdo con Orlando, porque yo creo que de las cosas que más se le señalaba a López Obrador era que él no se metía en política internacional, que se quedaba callado muchas veces, le corría a Trump porque entendía que era muy importante para México y no se metía en eso. Yo no veo a Sheinbaum haciendo eso, entonces yo sí la creo capaz de darle por lo menos por un tiempo incluso la pelea a Donald Trump. Eso justo es algo que a mí me llama la atención, iba a decir de lo que estaba diciendo Orlando, porque entrevistamos al inicio del noticiero a un analista político mexicano sobre esta situación y cómo podría impactar. Y en el tema de la inmigración ilegal, específicamente él lo que dijo, es que realmente el problema de la inmigración ilegal masiva la creó la administración Biden y no México. Cuando estuvo Trump, el López Obrador se ajustó a las normas de Trump, cerró la frontera, colaboró y tuvieron un acuerdo de cómo manejar la inmigración ilegal. Sin embargo, con la administración de Biden, dice que la administración Biden alentó la inmigración ilegal, abrió la frontera y eso alentó a que se formaran caravanas y caravanas que han transitado por México. No sé cómo lo vean ustedes, Alfonso. Pero hay que reconocer que México lo ha facilitado. Obviamente, cuando estaba Trump, el gobierno de López Obrador sintió la presión y decidió trabajar con la administración Trump. El que estas personas transcurran regularmente a través del territorio mexicano tampoco ayuda a México. López Obrador estaba molesto con las políticas del presidente Biden que incentivaron ese flujo masivo de personas. Entonces, yo creo que me imagino que el gobierno de Sheinbaum tampoco le debe complacer el tener todas estas personas transcurriendo, pasando por el territorio mexicano. O sea que yo creo que tiene que haber una presión al gobierno mexicano para que entiendan que tienen que colaborar. Obviamente hay carteles en México operando que no solo trafican drogas, pero trafican personas y tienen contactos con el gobierno. Entonces yo creo que es importante que el gobierno mexicano entienda que tiene que tomar la ley y orden en serio. Yo creo que este mecanismo funcionó la vez pasada. Yo creo que por razones económicas Sheinbaum va a tener que ceder porque esto no le conviene a ella, perjudicaría mucho más a México que a los Estados Unidos. Sí, y bueno, y esto nos da paso a nuestro segundo tema, que es precisamente la visita del zar de la frontera, del nuevo zar de la frontera, Tom Homan, quien estuvo el día de hoy en Eagle Pass, Texas, ya abordando desde antes de que tome posesión el presidente Donald Trump, abordando todos los problemas que hay en la frontera. Él estuvo ahí acompañado del gobernador de Texas. Entre otras cosas, dijo que la crisis fronteriza fue creada por la administración Biden. Y bueno, hemos visto que él tiene un perfil fuerte. ¿Creen ustedes que Homan es la persona ideal para manejar esta crisis fronteriza? Incluso él mencionaba en declaraciones el día de ayer que él estará dispuesto a llevar a la cárcel a los gobernantes que se opongan o que se metan en el camino de la administración federal para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas. Esto en respuesta a la ciudad de Santuario. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que es la persona ideal para manejar esta crisis fronteriza, Vanessa? Yo creo que sí, yo creo que se necesita alguien que tenga, digamos, el carácter para poder enfrentar estas cosas. Va a ser muy interesante ver esa pelea. Yo creo que
yo creo que es importante también que se mande el mensaje claro y que yo sé que a nosotros los que entendemos, digamos, o los que estamos de acuerdo con esto, nos queda muy fácil y le aplaudimos cada que él dice ciertas frases, pero yo creo que hay otra gente que de pronto no entiende también eso y es importante que también de cara a esa gente que de pronto no entiende ese tipo de cosas se manden mensajes diciendo no se puede soportar todo esto. O sea, yo creo que se ha avanzado bastante en materia de la narrativa de inmigración para que mucha gente entienda cuál es el problema, pues la gente que de pronto no lo vive, digamos, de primera mano entienda cuál es el problema. Entonces a mí me parece que él está muy bien, creo que ese carácter le da también un poco esa fuerza, por ejemplo, a la Guardia Nacional y a todos los agentes que de pronto se sintieron desmotivados, desmoralizados después de todo lo que pasó con la administración Biden, pero también yo le sumaría que debe haber tal vez otras personas que de pronto con otro carácter y otra forma de explicar también expliquen las cosas que van a pasar y las políticas que se lleven a cabo. Precisamente, Homan estuvo esta mañana hablando directamente a los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS por sus siglas en inglés, y los felicitó por la labor que habían tratado de hacer para tratar de detener la inmigración ilegal. Y él decía, es terrible que Texas y los residentes de Texas hayan tenido que estar pagando millones de dólares de su presupuesto por una labor que correspondía al gobierno federal llevar a cabo, y estaba de alguna manera alentándolos, ¿no? En este sentido, vemos ahora a la policía de Nueva York, el jefe del departamento de la policía de Nueva York, decir que están sumamente preocupados porque miembros de la banda de Tren de Aragua están reclutando a jóvenes en la ciudad de Nueva York para formar parte de esta pandilla y hacerla crecer. Orlando, ¿cómo lo ves y cómo ves las acciones que está tomando el presidente electo para frenar todo esto? No, estoy de acuerdo con Vanessa. Yo creo que Homan ha demostrado que tiene el carácter necesario para afrontar lo que es quizá la peor crisis migratoria en la historia de Estados Unidos. Además, una crisis migratoria que ha provocado unos efectos y unos daños colaterales que son muy peligrosos, como por ejemplo lo que acabas de mencionar, el desarrollo de una banda criminal como el Tren de Aragua en prácticamente todas las principales ciudades del país. No se trata solamente de cuidar la frontera y de reforzarla, se trata de nuevamente sanear al país. Esto va mucho más allá de qué se va a hacer con el tema de la frontera. Ahora, yo sí creo que hay un reto comunicacional, porque y no solamente hay que llevar la batalla en el terreno, sino que hay que llevar la batalla en la opinión pública. Y si bien yo creo que espacios como X le han quitado la hegemonía a los medios del establishment, al legacy media, yo sí creo que tiene que haber una labor comunicacional de explicar y tratar de dar a entender cuáles van a ser las medidas migratorias, las políticas migratorias y por qué son necesarias algunas medidas drásticas. Sí tiene que haber un proceso de construir un relato, de vender el relato, de manera que nadie pueda acusar a esta administración de estar cometiendo violaciones de los derechos humanos y abusos y excesos y destruyendo familias, etcétera, sino que todo quede bien claro y que todos los americanos acompañen este proceso. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este último punto que comenta Orlando? Porque sí, definitivamente vemos a un sector de la prensa llevando esta narrativa, ¿no? La llevaban desde antes, ahora que es electo Donald Trump de nueva cuenta, llevan adelante esta narrativa. Me reía porque escuché los otros días un colega de Homan que decía que la personalidad de él va a ayudar a disuadir a miles a no entrar ilegalmente por la frontera, porque asusta tanto. Mira, la verdad es que creo que es la persona correcta para el momento, una persona que tiene muchísima experiencia, va a dirigir una oficina en la Casa Blanca, va a tener la atención del presidente, tiene el oído del presidente, creo que va a conseguir los recursos que necesita en el Congreso también para poder hacer este trabajo. Y creo que de todas las personas que ha nominado el presidente a distintos puestos, creo que es la única que está ya comunicándose con la prensa continuamente, dando entrevistas y tratando de explicar cuáles son los planes. Y me parece que ha hecho bien en decir son 3 objetivos, ¿verdad? Cerrar la frontera para que ya la gente no entre ilegalmente, remover a criminales y tercero, el encontrar a los más de 300,000 niños
que han desaparecido, que el gobierno federal ha perdido contacto con ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es bueno, que desde ahora esté comunicando cuál es la visión de que se va a utilizar las Fuerzas Armadas, pero no es militarizar el país, sino una función de apoyo, y que todo esto se va a hacer de una manera humana. Ahora, comparto la visión de Orlando de que yo creo que se necesitan otros comunicadores que vayan explicando claramente cuáles son los planes y demostrar claramente por qué es importante, porque estas medidas son importantes para la seguridad de los ciudadanos americanos, pero también para el bienestar y la seguridad de los propios migrantes. Demostrar que esto es un esfuerzo humanitario y cambiar la narrativa, porque ya vemos a la izquierda, estamos escuchando a los gobernadores, el alcalde de Denver, hablando de que ellos van a proteger a los inmigrantes ilegales, de las acciones de la administración Trump. Pues es muy importante que se entienda que las acciones de la administración Trump no son inhumanas, no son violaciones de derechos humanos, es perseguir, detener a los criminales. Nadie quiere apoyar a los criminales. Y la protección y la prevención de situaciones como la que vimos ayer tan triste, ¿no? De estas decenas de menores que se están arriesgando a cruzar la frontera en manos de traficantes de personas. Así nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros todavía. Tenemos mucho más que analizar aquí en Voz News. Como le informamos, el Gabinete de Seguridad israelí votó hoy martes a favor de aprobar un acuerdo de alto al fuego con Líbano, lo que podría poner fin a este conflicto, al menos en lo que respecta a la guerra y el enfrentamiento con Hezbollah. Vamos con nuestros analistas para hablar más a profundidad de este tema. ¿Qué representa esta decisión que se toma el día de hoy en este conflicto que sabemos que ha estado por más de un año Israel y que por lo menos con uno de los frentes a los que se está enfrentando se logre este acuerdo de paz? Alfonso, ¿cómo lo ves? Hay que reconocer, porque aquí va a haber varios que se van a tratar de atribuir el triunfo, empezando por Joe Biden, que ahora, honestamente no tiene ninguna responsabilidad por este cese al fuego. La única razón por que se da el cese al fuego es porque Israel ha destruido a Hezbollah, ha acabado con su liderato, con su capacidad para poder operar y atacar con misiles, con cohetes a Israel. Y ahora Israel puede tomar el tiempo, como explicó el primer ministro, para enfocarse en Irán, para enfocarse en la guerra en Gaza y darle un respiro también a las Fuerzas Armadas de Israel. Esa es la razón. Es que debido a la política fuerte, la acción militar en contra de Hezbollah en el Líbano, Israel puede ahora llegar a un punto donde puede haber un cese al fuego. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, esto es una también muestra de lo que ha significado la llegada de Trump o el triunfo de Trump y eventual llegada a la Casa Blanca. Yo sí creo que la voluntad de Hezbollah, de un Hezbollah, como dice Alfonso, prácticamente hecho trizas, completamente reducido a la mínima expresión, pues de no continuar peleando, al menos por lo que se ha establecido, que son unos 60 días, yo creo que tiene que ver con el temor de lo que vaya a hacer Donald Trump contra el régimen iraní apenas entre en enero. Porque hay algo clarísimo y es que Donald Trump y el gabinete, o parte del gabinete que ha designado Donald Trump, ha fijado al régimen iraní como la principal amenaza en política exterior de Estados Unidos y el mundo libre. Y si hay algo que no va a tolerar, como de hecho lo dijo Mike Waltz esta mañana en un post en X, si algo que no van a tolerar es que se mantenga el status quo donde Irán financia regímenes y grupos terroristas para hacerle daño a Israel y al resto del mundo. Obviamente no se espera ni se está buscando un conflicto con Irán, pero sí se va a tratar de neutralizar completamente esa asistencia que mantiene Irán a los enemigos de Israel. Y Hezbollah yo creo que está previendo eso y por lo tanto está tratando de llegar a algún tipo de acuerdo que no lo ponga como un objeto a acabar una vez entre Trump. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te parece esto? Pues creo que es muy importante subrayar lo que dice Netanyahu cuando dice que él puede hacer esto, que toman esta decisión, precisamente porque ya los tienen acorralados y al borde de la desaparición.
Y eso lo que muestra es lo importante que es actuar de la manera correcta con la gente que es mala, con los terroristas. Porque si Israel no hubiera actuado de la manera correcta y no hubiera hecho un ataque tan fuerte, pues entonces luego no se podrían permitir estas cosas. Es decir, las negociaciones están bien, los ceses al fuego están bien, cuando el bueno está en una posición en la cual puede poner sus reglas y puede, digamos, hacer un acuerdo, pero para mejor, no para peor. Entonces, creo que es muy importante todo lo que está haciendo Israel, y es muy importante también que Netanyahu señale precisamente eso y que el mundo debería empezar a reconocerle, aunque sea un poco a Israel, todo lo que está haciendo, porque está llevando una lucha que en realidad es una lucha por el bien del mundo entero. Y rápidamente, antes de que pasemos al otro tema, ¿qué creen ustedes que vamos a ver? Sabemos que obviamente el conflicto con Hamas sigue, que Irán está ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver una vez que tome posesión Donald Trump y cómo esto o qué tanto podría tardar en que Israel realmente alcance una paz en esta guerra que comenzó tras los ataques de Hamas el 7 de octubre del año pasado? Comienzo con ustedes rápidamente antes de que vayamos al siguiente tema. Alfonso. Bueno, en la medida que se restablezca la política de máxima presión a Irán, que se le vuelva a imponer plenamente las sanciones, pues Irán no va a tener los fondos para seguir financiando grupos como Hamas. O sea que me parece que el conflicto también en Gaza se va a ir terminando. Orlando. Sí, la paz se logra en el Medio Oriente en la medida en que los enemigos de Israel no tengan la capacidad de hacerle daño a Israel. Y eso es parte, yo creo que lo que se va a plantear Donald Trump. De hecho, creo que es un reporte de Político, si no me equivoco, o de Financial Times. De hecho, Donald Trump se va a plantear una política de máxima presión para quebrar prácticamente la economía de Irán, ¿no? Y es un poco revertir lo que ha significado la administración de Joe Biden, que ha permitido a Irán nuevamente recobrar la fuerza económica y el poder militar para poder hacerle daño a Israel. Y eso es lo que va a acabar Donald Trump. Y cerramos contigo el tema, Vane. Sí, seguramente lo que vamos a ver es un Trump poniendo muchas sanciones a Irán. Ahora, creo que la pregunta más interesante es qué va a hacer Israel, por ejemplo, respecto a Hamas, respecto a Gaza, porque yo creo que si algo le hemos escuchado a Netanyahu y al gobierno israelí en los últimos tiempos hemos sido muy tolerantes con Hamas, hemos sido muy tolerantes con lo que pasaba en Gaza, y yo no creo que después de todo lo que han avanzado y de todo lo que tuvieron que soportar, puedan simplemente pausar porque, ok, ya los tenemos casi destruidos. Es decir, no sé, pero creo que buscarían una posición diferente y hacer algo diferente y acabar realmente con Hamas. Entonces eso también va a ser interesante, porque además supongo que pensarán que, bueno, tenemos a Trump, tenemos que aprovechar también esa oportunidad. Sí, definitivamente eso es muy, muy interesante y está sobre la mesa, y ver cómo se va a llevar a cabo eso que mencionas, sobre todo, como él lo ha mencionado, para que nunca vuelva a suceder algo como lo que experimentaron el 7 de octubre. Vámonos al siguiente tema, y es que el presidente electo, ya de vuelta al entorno más dentro de nuestro país, busca echar para atrás de alguna manera las medidas de Biden que buscaban perdonar la deuda estudiantil. Sabemos que se tomaron varias de estas medidas. Una de ellas fue muy recientemente, y la pregunta es, ¿por qué insistía tanto la administración de Biden en perdonar una inmensa deuda estudiantil? ¿Creen ustedes que tenía tintes electorales, al menos la última de las medidas que la tomó hace apenas como 3 meses atrás? Alfonso, ¿cómo lo ves tú? No, totalmente. Fue una medida política. Aún así, políticamente no lo ayudó con los votantes jóvenes, como vimos de los resultados de las elecciones. Fue una medida política y obviamente el presidente la criticó porque es sumamente injusta. Yo creo que este era Joe Biden tratando de hacerse pasar por Robin Hood, pero en vez de robarle a los ricos para darle a los pobres, estaba robando a los pobres para darle a los ricos, porque son las personas adineradas o que terminan ganando más, que van a la universidad. Entonces se está utilizando el dinero de todos los contribuyentes para pagarles la universidad. Es injusto también con aquellos que han pagado sus deudas estudiantiles.
y además es un gasto masivo del gobierno que puede contribuir también a sobrecalentar la economía y llevar a precios más altos. Entonces, tiene sentido rescindirlo, estos programas, que hay que reconocer también que en 2 ocasiones los tribunales invalidaron estas iniciativas para condonar la deuda a los estudiantes. Aún así, es complicado, es muy posiblemente que haya retos legales, porque una vez se le conceden ciertos beneficios a una persona, es difícil quitárselos, ¿no? Si se les ha prometido que se le va a pagar, o si se les ha prometido que le iban a dar unas condiciones más favorables para pagar la deuda, revertir eso es más fácil decirlo que hacerlo, y asumo que esto terminará en los tribunales. Vanessa, ¿cómo lo ves tú para la gente que de pronto piensa? Porque obviamente que suena como una medida muy bonita y muy popular, ¿no? ¡Wow! Le van a perdonar la deuda estudiantil a los estudiantes, qué bueno. Pero por el otro lado, como lo menciona Alfonso, realmente quienes a lo mejor ni siquiera tuvieron la posibilidad de ir a una universidad o que optaron por no endeudarse con una universidad cara, sino tomar becas y estudiar en colegios comunitarios, quizá ahora terminan pagándole a todas esas personas que sí decidieron ir a cualquier universidad. ¿Cómo nos lo podrías explicar para la audiencia de por qué en realidad, aunque suene muy bonita esta medida, es una medida que era injusta y que afecta los bolsillos de todos? Exacto, o sea, la clase trabajadora, y pongamos clase trabajadora, si quieren podemos definirlo como la gente que ni siquiera alcanzó a ir a la universidad, como proporción de su salario termina pagando una proporción muy alta en impuestos. Eso quiere decir que termina pagando en gran medida de su salario lo que el mantenimiento del gobierno, pero entre eso cosas como por ejemplo pagarle el crédito estudiantil a algunos estudiantes que cuando se gradúen van a tener unos salarios altísimos que esta clase trabajadora nunca va a ver en su vida. Entonces creo que lo más justo sería que alguien que más adelante va a tener esos sueldos tan altos, pues que él mismo pague su carrera universitaria. Lo otro es que es cierta la queja que tienen todos los americanos de que las universidades son muy caras en este país, pero lo que hace el gobierno precisamente respaldando esos créditos estudiantiles es hacer como una especie de círculo vicioso en el cual, como las universidades pueden subir el precio porque el gobierno respalda sus créditos estudiantiles e incluso algunos se los perdona, pues ellas siguen subiendo los precios. Entonces, en el momento, la solución a toda esta crisis de universidades impagables, la principal solución es que el gobierno deje de estar haciendo estas cosas. Entonces, lo que están haciendo además es aumentar el problema que lo impagables que son las universidades en este país. Suena bastante lógico y te lo digo como mamá, es increíble lo carísimo que está la educación aquí en los Estados Unidos. Es de verdad un sacrificio para cualquiera, o sea, de verdad, el poder pagar la carrera de un hijo. Ahora, diga, quien tiene más de un hijo, como en mi caso, es impensable de alguna manera. Orlando, ¿cómo lo ves tú? ¿Y qué podría hacer la administración Trump, además de eliminar este programa y quitarnos ese peso a todos de pagar la universidad de los demás? ¿Qué se podría hacer en esta área? Sería muy interesante que hubiese alguna iniciativa por parte de la administración Trump para solucionar el problema de raíz, como lo estaba mencionando Vanessa, que hasta este momento no se ha presentado una opción para que se solucione de raíz, sino se ha hecho todo lo contrario, fomentarlo. Bueno, a lo caro que están, súmale el desprestigio que tienen, porque no solamente son carísimas, sino que además han perdido por completo el norte, ya no cuidan en lo absoluto los principios que debería regir, por supuesto, una educación universitaria de altura como el debate, el encuentro de puntos de vista diferentes, etcétera, y ahora más bien son canteras de jóvenes ideologizados que se la pasan gritando consignas anti-Estados Unidos. Yo creo que eso se soluciona con el mercado, ¿no? La gente está dejando de querer estudiar en estas universidades, no solamente por lo cara que son, sino por lo mala que se han vuelto. Entonces yo creo que si no hubiera este tipo de medidas por parte del gobierno, efectivamente las universidades tendrían que hacer reflexiones muy profundas sobre qué están haciendo mal. Pero claro, en la medida que el gobierno las asista y en la medida que el gobierno asista a los jóvenes, que la mayoría son jóvenes de la élite, que se apuestan por estudiar en estas universidades desprestigiadas en el resto del país, pues eso no va a cambiar. Yo creo que, primero, hoy por hoy el país no se puede dar ese lujo porque, por simples razones económicas, asistir a estos jóvenes con esta condonación masiva de la deuda va a tener un impacto en la economía, un impacto letal en la economía. Vamos a empezar porque no es el momento para darse esos lujos. Y segundo, si tú quieres solventar
el problema gravísimo de las universidades de élite de este país, yo creo que lo mejor es quitar la mano del Estado y dejar que los americanos decidan, que la economía surge, que aquellas universidades que han perdido prestigio pues tengan que acomodar sus cuotas. Porque nadie quiere estudiar en ellas. Así es, suena muy lógico. Deberían de reducir bastante sus cuotas, muchas de estas universidades. Como siempre, un gustazo escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que nos afectan a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por estar con nosotros el día de hoy. Y gracias a usted por su preferencia, gracias por estar en sintonía de Voz News. Le recordamos, tenemos todos nuestros podcasts disponibles para usted. La voz de Alfonso Aguilar, la voz de Vanessa Vallejo, podcast también con Orlando Avendaño, Raymond Azar, La Brújula con Verónica Silveri, muchos contenidos más. Los encuentra en nuestro canal de YouTube, Gustavo Vargas, por supuesto, La Voz del Ser, muchísimo contenido para usted. Vaya a nuestro canal, @VozMedia, suscríbase, ahí lo puede escuchar y encontrar, y también nos puede escuchar a través de su plataforma de podcast favorito. Que tenga una excelente noche, si Dios lo permite. Le esperamos mañana. Bendiciones.